El Estado liberal de 1880 a 1930 era un modelo agroexportador. Para esto necesitaba tierra, capital y mano de obra. Se conformaba una nueva sociedad con la llegada de inmigrantes que será la mano de obra que necesitábamos. Se conoce la política como un régimen oligárquico, llamado Generación del 80. Eran familiares o amigos. Practicaban el fraude electoral para seguir en el poder. Ahí va un video. ¿Puedo votar? Las mujeres no votan. Hola, ¿puedo votar? ¿A quién? A Roca. A Roca. Se gobernaba con el lema Progreso y Administración. Los políticos eran de clase alta. Muy alta. ¿Qué se implementó? La ley de educación gratuita y la de residencia civil. También hubieron movimientos obreros Bueno, ¿por qué? por sus condiciones laborales. Por eso implementaron la ley de residencia y de la defensa civil. Se sancionó en 1912 la ley Sáenz Peña, voto secreto y obligatorio, llevando a la presidencia a Hipólito Yrigoyen en 1916. Los primeros gobiernos radicales estuvieron hasta 1930. Buscaban cambios intentando dar respuesta a los reclamos sociales. Su gobierno fue manchado por la Semana Trágica de 1919 y por la Patagonia Rebelde. Se formó la reforma universitaria, impulsan la industrialización por sustitución de importaciones y en 1930 ocurre el gran golpe de Estado. Llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. 3.000 de ellos cerraron en los 2 años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta. Tras esto comienza el estado de bienestar keynesiano de 1930 a 1976, con un crecimiento en el aparato institucional y un cambio de régimen de acumulación por sustitución de importación. Modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, ISI. El modelo ISI tuvo pros y contras. Sus ventajas fueron el aumento de empleo y la protección al trabajador, entre otras. Sus desventajas fueron los elevados precios e inflación y la deuda externa. La década infame comienza el 6 de septiembre de 1930 con un golpe de Estado cívico-militar y finaliza el 4 de junio de 1943 con un golpe de Estado militar que derroca a Castillo. La explicación de la década infame, una década controvertida en la República Argentina, que la vamos a enmarcar en los años 1930-1943. La década infame fue llamada así por un periodista de la época por el fraude, la persecución política, la tortura y los constantes negociados que hubo en esta década. A la década infame la vamos a analizar desde 2 aspectos. El primero de ellos es el aspecto político. El 6 de septiembre de 1930, las Fuerzas Armadas hacen un golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el presidente que era de la Unión Cívica Radical. El presidente es detenido y llevado preso a la isla Martín García. Las Fuerzas Armadas contaban con el apoyo de los sectores conservadores que gobernaban el país antes de 1916 y de la prensa opositora. Pero las Fuerzas Armadas no eran un grupo sólido, sino que se dejaba evidenciar en esos días 2 sectores internos. Estos 2 sectores tenían también intereses y objetivos diferentes. El primero de ellos estaba encabezado por José Uriburu, que tenía como principal objetivo poner fin al sistema parlamentario. En cierta medida, estaba buscando una dictadura. El segundo grupo era encabezado por Agustín Justo, la cabeza de este golpe de Estado, y tenía como objetivo sacar a Yrigoyen del poder y llamar a elecciones. Luego del golpe de Estado, José Uriburu se hará cargo del poder, tomó las riendas del gobierno y decidió implementar medidas propias de una dictadura militar. Implementó la ley marcial, restableció la pena de muerte, decretó el estado de sitio, sacó a jueces de sus funciones, disolvió el Congreso Nacional, derrocó a 12 de los 14 gobiernos provinciales. Pero el principal problema para Uriburu fue que la realidad decretó el fin de su proyecto político, porque Uriburu sostenía que el golpe del 30 había contado con apoyo popular. Y cuando decidió abrir las elecciones legislativas en 1931, la gente votó a la Unión Cívica Radical, demostrando que el golpe de 1930 no había sido acompañado por la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires y del país, sino todo lo contrario. Seguían votando a la Unión Cívica Radical. Esto decretó la muerte política del proyecto de Uriburu. Y los sectores conservadores se dieron cuenta que en elecciones limpias era imposible ganarle a la Unión Cívica Radical, por lo que conformaron una alianza de sectores conservadores anti-irigoyenistas a la que llamaron la Concordancia. La Concordancia se mantendrá en el poder hasta 1943 mediante el fraude, pero ahora este fraude lo llamarán fraude patriótico, porque sostenían que los argentinos no sabían votar. El decálogo de los derechos del trabajador de 1947 son el derecho al trabajo, a una redistribución justa, a la capacitación laboral, condiciones dignas de trabajo, preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y el derecho a la defensa de los intereses profesionales. Yo recuerdo que cuando se hizo el estatuto del peón y obligamos a todo el mundo a poner un salario, porque 10 pesos no era un salario.
En fin, se produjo en el campo nuestro un gran alboroto. La primera carta que recibí fue de mi madre, que tenía una estancia en la Patagonia, que me decía: si vos crees que yo le puedo pagar 150 pesos a los peones, te has vuelto loco. Naturalmente que yo le contesté a renglón seguido. ¿Cómo? A renglón seguido le contesté: si no podés pagar, tenés que dejarlos que vayan a otra parte donde le paguen. En vez de tener 20 peones, tenés 10, pero pagalos por lo menos. El político estuvo en manos de militares y civiles que tomaron un gobierno tras derrocar un gobierno democrático. 7 años en el poder dejaron consecuencias en la sociedad, en la cultura y la economía. Prueba de esto son los 30.000 desaparecidos, los 400 niños que a la fecha no han sido devueltos a sus familias, los efectos en los excombatientes de la guerra de Malvinas, así como deterioros en las tramas subjetivas de las víctimas directas y sus familias. En la dictadura militar quemó más libros que discos y persiguió más a la literatura que a la música. La censura y la intimidación sitiaron a aquella producción musical que el régimen consideraba disolvente. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tengas pasión, que la música sea el alimento del amor. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Las consecuencias de las políticas neoliberales en la Argentina. El proceso de consolidación del capitalismo en la Argentina tuvo consecuencias políticas, económicas, sociales y territoriales. Fundamentalmente, la dictadura militar que se inició en 1976 fue la que llevó adelante este proceso de grandes cambios. Uno de ellos fue la transformación del estado de bienestar en un estado neoliberal. Esto implicó el fin del rol del Estado como planificador de la economía, así como el traspaso de empresas públicas a manos privadas. El gobierno terrorista de Carlos Menem continuó profundizando las políticas neoliberales en base a las exigencias de los organismos internacionales. Al asumir su gobierno, Menem impulsó la aprobación de las leyes de reforma del Estado, emergencia económica, desregulación de la economía, flexibilización laboral y convertibilidad. Estas leyes abrieron varios procesos, tales como apertura de la economía nacional, flexibilización de las condiciones de trabajo, plan de privatizaciones, transferencias de servicios públicos a las provincias y disminución del gasto público. Durante la década de 1990, la brecha social, el desempleo y la pobreza alcanzaron valores históricos. Al igual que los empleados públicos luego de las privatizaciones, miles de trabajadores industriales quedaron sin trabajo. Los índices de desocupación alcanzaron al 20% de la población económicamente activa, y quienes aún conservaban el trabajo, contaban con ingresos que los colocaban por debajo de la línea de pobreza, con condiciones laborales muy precarias y sin políticas sociales que reemplazaran a los derechos laborales perdidos.
En 1999, Fernando de la Rúa fue elegido presidente y decidió sostener el plan de convertibilidad implementado durante el gobierno anterior. Por ello, no pudo revertir la situación económica y social heredada. Aunque la inflación estaba controlada, el costo de vida aumentaba y los salarios perdían su capacidad de compra. A principios de diciembre de 2001, el sistema financiero colapsó. La paralización de las actividades productivas, que llevaron a la pobreza e indigencia al 50% de la población, generaron un estallido social a partir del 19 de diciembre. Esa protesta masiva de la población fue conocida como el cacerolazo, y contó con una fuerte presencia de la clase media, que salió a la calle a pedir por la devolución de sus ahorros capturados en los bancos. El 20 de diciembre, en medio de violentas protestas en varias ciudades del país, el presidente de la Rúa debió abandonar su cargo. Luego de la crisis, una gran parte de la sociedad quedó sumergida en el desempleo y la exclusión social. El presidente reemplazante, Eduardo Duhalde, decidió entregar bonos a los ahorristas, devaluar la moneda e iniciar un intento de recuperación de la actividad productiva. Desde el Estado se implementaron una serie de planes de ayuda social, como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que buscaron contener la situación social extrema. Ante la crisis y el hambre, millones de personas iniciaron emprendimientos de distinto tipo, que significaron una solución transitoria para muchas familias. De esta manera, se crearon cooperativas, huertas comunitarias y hogares que brindaban ayuda y asistencia alimentaria a chicos y ancianos de los sectores más vulnerables. Paralelamente creció la protesta callejera como modo de reclamo y lucha. Así, nacieron muchos movimientos sociales con diferente origen y objetivos. En diferentes etapas de la historia argentina han existido diversas crisis. Sin embargo, la crisis de 2001 impactó en más de la mitad de la población. Estado-sociedad. Ha recobrado su capacidad de externalizar su poder, ha permitido atenuar la dependencia financiera y recobrar la autonomía en torno a la definición del modelo de país a seguir ante las presiones de los poderes económicos transnacionales. Un nuevo siglo, una nueva frontera. El fin del régimen de convertibilidad del 2001 significó el colapso definitivo del modelo económico neoliberal. En efecto, se produjo la privatización de las empresas estatales, mayormente las precarias de servicios públicos, la desregularización y la apertura de economía indiscriminada, la descentralización y la transferencia de actividades del Estado Nacional hacia entidades subnacionales. En diciembre del 2001 fue la consecuencia económica de una crisis expresada en términos económicos, políticos y sociales, el fortalecimiento desde el año 2003 de 3 dimensiones de la capacidad estatal. El superávit fiscal y el comercial, la acumulación de reservas internacionales, el Estado ha recobrado su capacidad de externalizar su poder, mayor capacidad por parte del Estado para favorecer su autoridad, como actor fundamental en el diseño de las políticas, el desarrollo de políticas pendientes, a fortalecer su capacidad de acción y de control, con una serie de actores para el desarrollo efectivo de sus políticas. El Estado no es el único actor de las políticas públicas, pero eso no implica reducir el Estado a activar sus funciones. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Mignone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente nos incorpore a la construcción de la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias. Sino, como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.